Buenos días niños, ¿qué tal? Estamos en la clase de geometría para quinto grado de primaria y el tema de hoy día es polígonos regulares. De acuerdo a las páginas que vamos a trabajar, la página 34, 35 y la tarea la vamos a encontrar en la página 111. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con la clase del día de hoy. Muy bien, primero definamos lo que es un polígono regular. El polígono regular es aquel polígono que va a ser equilátero y equiángulo a la vez. ¿De acuerdo? Va a cumplir con estas dos cualidades. ¿Cuándo decimos un equilátero? Cuando el polígono va a tener todos sus lados de igual longitud. Todos sus lados van a medir lo mismo, van a tener la misma medida. ¿Cuándo decimos que es un polígono equiángulo? Cuando este polígono tiene todos sus ángulos de igual medida. Entonces, cuando todos sus ángulos tienen igual medida, los ángulos internos tienen la misma medida y a la vez sus lados también tienen la misma medida, estoy hablando de un polígono regular. ¿De acuerdo? Cuando cumple esas dos cualidades, estoy hablando que es un polígono regular. Por ejemplo, si este triángulo, su lado mide 20 centímetros y cada lado mide 20 centímetros y a la vez sus ángulos internos miden 60 grados, porque en total nosotros sabemos que el ángulo interno es 180, si esas dos cualidades se cumplen, entonces esto es un polígono regular. Muy bien, ¿cuáles son las propiedades de este polígono regular? Solamente se cumple dentro del polígono regular, no en otros polígonos, ¿de acuerdo? Tener muy atento a eso. Este polígono regular tenemos los siguientes elementos, ¿no? Sus vértices, que son las letras mayúsculas, la A minúscula que vendría a ser su lado, el ángulo interno, es aquí se dice ángulo interno, y este ángulo externo que está aquí, el ángulo externo que está fuera de nuestro polígono, ¿de acuerdo? Y el ángulo interno está dentro de nuestro polígono. Listo, sabiendo ya sus elementos, vamos a ver las siguientes propiedades. La medida del ángulo exterior es igual a 360 grados entre n. Y n es la cantidad de lados que tiene mi polígono. Por ejemplo, este polígono vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 lados tiene mi polígono. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide este ángulo exterior, simplemente voy a dividir 360 grados entre 6. Y ya sé cuánto mide cada ángulo exterior, porque todos los ángulos exteriores también van a tener la misma medida. ¿De acuerdo? Esa es la primera fórmula. Vamos con la segunda fórmula. La medida del ángulo interior es igual a 180 grados menos la medida del ángulo exterior. Muy bien, entonces vamos a suponer que el ángulo exterior de este polígono sea 20 grados. ¿De acuerdo? Me dan ese dato y me dicen, el ángulo exterior es 20 grados. Muy bien, entonces si yo quiero saber cuánto mide el ángulo interior, voy a restar 180 grados, voy a restar la medida del ángulo exterior. Quiere decir 180 menos 20 y sé cuánto vale el ángulo exterior. Y a todos los ángulos, perdón, vamos a corregir esa parte. Voy a restar 180 grados menos 20 grados y va a ser el ángulo interior. Y ya sabemos que todos los ángulos aquí de adentro son iguales, así que el ángulo de aquí también va a ser igual, ¿ya? Todos los ángulos interiores. Nada más. Si tienes un ejercicio donde no te dan el valor del ángulo exterior y te dice encuentre el ángulo interior, es muy fácil. Tú vas a decir, muy bien, voy a contar sus lados, tiene 8 lados, entonces utilizo mi primera fórmula, 360 entre 8, y tengo mi ángulo exterior. Luego, para hallar mi ángulo interior, voy a restar 180 grados, que vale todo esto, 180 grados, menos
el ángulo que saqué, que hallé, y me da el ángulo interior. Y ya está. ¿De acuerdo? Ahora, la tercera fórmula es de perímetro. El perímetro siempre está representado por 2p. El perímetro es igual a la suma de todos los lados. Entonces, si yo tengo acá 6 lados y sé que A todos son iguales, por ejemplo, A vale 10, entonces solamente multiplicaría, ¿no? 6 por 10, 60. Y ya está, mi perímetro. Pero eso yo lo he multiplicado porque es un polígono regular y yo ya sé que todos los lados tienen la misma medida. Muy bien, niños, así que vamos a empezar a resolver un ejercicio. Tenemos, calcula el perímetro del pentágono regular. Pentágono, ya ni siquiera necesidad de contar. Pentágono viene de 5 lados. Pero de todas maneras vamos a verificar. Vamos a verificar, tiene aquí 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, como tiene 5 lados, me está pidiendo perímetro. Cada lado mide 4 centímetros. Entonces, para hallar el perímetro, voy a escribir aquí. Ay, perdón, que hice ya. Voy a escribir aquí. Listo. Listo, ahora sí. Entonces, como tiene 5 lados, voy a poner aquí 5 lados por 4 centímetros, que vale cada lado, ¿no? Es igual a 20. Entonces, 20 centímetros vendría a ser mi respuesta total del perímetro. ¿De acuerdo? Ese vendría a ser mi perímetro. Fácil. ¿Y por qué lo hice? Porque sé la teoría. ¿De acuerdo? Siempre ustedes tienen primero que aprender la teoría para poder resolver. Muy bien, en el nivel intermedio dice, mi siguiente polígono ABCDE, perdón, es un polígono regular y calcula E. Muy bien, calcula E. ¿Dónde está E? Aquí está. Es un ángulo exterior. Y en mi fórmula dice que mi ángulo exterior va a ser 360 entre la cantidad de lados. Así que vamos a contar primero nuestros lados. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, para hallar mi ángulo exterior, voy a dividir 360 grados, claro que sí, 360 grados, entre la cantidad de lados, que en este caso son 6 lados. ¿De acuerdo? Entonces dividimos. ¿Cuánto es 360 entre 6? A ver, niños, ustedes ya pueden estar haciendo su división. 360 entre 6 es igual a 60, ¿no? Entonces mi ángulo exterior es 60 grados. ¿De acuerdo? Mi ángulo exterior es igual a 60 grados. Y el ángulo exterior de todos aquí, de todos los lados, exterior, todos, van a ser 60 grados. Listo, niños. Entonces, como les vuelvo a repetir, sabiendo la teoría, puedo resolver mi ejercicio. Muy bien, tenemos el siguiente ejercicio en el nivel avanzado, el ejercicio número 8, que lo vamos a encontrar en el libro y dice, si el polígono ABCD es un polígono regular, calcula el ángulo interior, ¿no? Calcula I, que es el ángulo interior, porque ya lo vi, aquí está. Entonces es muy fácil, aunque ya sabemos que en un cuadrado cuánto vale también por propiedad, ya sabemos cuánto vale su ángulo interior, así que ni siquiera necesidad de resolver. ¿Cuánto vale el ángulo interior de un cuadrado? Lo dibujo aquí y ustedes me van a decir, ¿cuánto vale? Muy bien, nosotros ya sabemos que vale 90 grados porque es un ángulo
recto. Sin necesidad de resolver, ya sabemos que es un ángulo recto, entonces su valor es de 90 grados. Pero si resolviéramos, pero por eso es que no te dan el dato del ángulo exterior. Si resolviéramos, tendríamos que dividir pues 360 entre 4, que es que es la cantidad de lados, ¿no? Si nosotros resolviéramos, vamos a verificar, ya tenemos un minuto, vamos a verificar. El ángulo exterior es igual a que les había dicho. El ángulo exterior es igual a 360 entre la cantidad de lados, sería 360 entre 4 lados, ¿no? 360 entre 4 es 90 grados. Miren, el ángulo exterior es 90. Si el ángulo exterior es 90, que está aquí afuera, para que sea 180, porque para hallar el ángulo interior es 180 menos 90. 180 menos 90, 90. Comprobado. ¿De acuerdo? Comprobado. Así que lo comprobamos y aquí por teoría. Por eso les digo, es muy importante la teoría como la práctica. Muy bien, niños, entonces ahora empezamos a resolver los ejercicios que falten.